y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47, en la palabra de Dios. Amén. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén y amén y amén. Gloria a Dios por su palabra poderosa. Por favor, tomen asiento. Vamos a meditar en este versículo que acabamos de leer. Vamos a comprender lo que nosotros acabamos de leer en este momento. Vamos a hacer varios ejercicios de forma muy didáctica para que todos nosotros entendamos a Jesús. Bueno, primero que todo, vamos todos nosotros a imaginarnos que estamos en la época en que Jesús caminaba con los apóstoles. Y que nosotros estamos sentados y que Jesús está al frente hablando, porque mire, en la Biblia que yo tengo, esa es una de las Biblias que tiene las palabras de Jesús en rojo. Amén. Entonces ahí nosotros sabemos fácilmente cuáles son las palabras textuales cuando Jesús está hablando. O sea que podemos entender de primera mano que es como si estuviéramos allí sentados y al leer este pasaje bíblico como si Jesús nos estuviera hablando a nosotros también. Amén. Porque así está pasando. Y dice este pasaje bíblico que acabamos de leer en el versículo 47, en el Evangelio de Juan: de cierto os digo. Cuando comienza diciendo Jesús, de cierto os digo, es porque está preparando decir algo muy importante. Amén. Y que es algo muy importante, o sea que está preparando algo muy importante y que nosotros debemos prestar atención y esforzarnos por comprender lo que va a decir. Esa enseñanza es importante para nuestras vidas. Veamos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios que nosotros creemos en Cristo Jesús. Amén. Solamente que hay un pequeño inconveniente. El mundo como tal, en todas partes, me refiero a donde no se lee la palabra de Dios, donde se practican muchas cosas. Por ejemplo, entre usted a una cantina, solamente para hacer el ejercicio de preguntarle a 3 o 5 personas que están allí adentro. Pregúntele, ¿usted cree en Jesús? El 99% le va a responder, sí, creo en Jesús. Y la palabra que nosotros acabamos de leer dice muy claramente: de cierto os digo, el que cree en mí, está hablando Jesús, o sea que el que cree en Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Entonces es ahí donde nosotros debemos escudriñar un poquito más la palabra, las Sagradas Escrituras, y entender, porque si es de creer, dice la palabra que hasta el diablo cree y tiembla, ¿cierto? Entonces vamos a meditar en algunos pasajes bíblicos y algunos ejemplos para poder entender. Si nosotros cerramos los ojos y hacemos de cuenta que estamos en esa época y vemos a Jesús hablándonos a nosotros, enseñándonos eso, debemos entender a qué se refiere Jesús cuando dice: el que cree en mí no morirá, sino que tendrá o tiene vida eterna. No se trata solamente de preguntarnos, ¿tú crees en Jesús? Cuando yo le pregunto a una persona, ¿tú crees en Jesús? Tú haces el ejercicio y preguntas afuera a una persona, ¿tú crees en Jesús? Lo primero que esa persona está pensando, lo que se le viene a su mente y a su corazón es: me está preguntando si yo creo que Jesús existe, ¿cierto? Es lo primero que nosotros entendemos. De hecho, muchos años atrás fue lo primero que yo entendía cuando me decían eso. Entonces todos decimos que todos somos cristianos porque creemos en Cristo, ¿cierto? A mí muchas veces me han repetido eso personas que no les interesa ni orar, ni leer la palabra, ni buscar de Dios, ni congregarse, mejor dicho, nada. Pero dicen, no, pero yo creo en Jesús. Y todos somos cristianos porque todos creemos en Jesús, ¿ya? Pero vamos a hacer una pregunta a manera de introducción y luego continuamos con este estudio de este pasaje. Levante la mano el que crea que sí existe la Policía Nacional de Colombia. Así existe, ¿cierto? Todos creemos que sí existe. Amén.
Y ahora levantemos las manos los que creemos que sí existen las fuerzas militares de Colombia. Otra vez, los que sí creen que sí existen los zapateros, esos que arreglan zapatos. Ah, bueno, porque tú crees que existen los zapateros, ¿eres zapatero? O zapatera, ¿cierto que no? Porque tú crees que existe la policía, ¿eso te hace a ti policía? Tampoco, ¿cierto? Porque yo creo que existen las fuerzas militares, a mí no me hace un soldado. Para convertirme en soldado no basta simplemente con creer que existen los soldados. Debo incorporarme, ¿cierto?, a las fuerzas militares. Me dan un camuflado que lo debo portar. Me dan un armamento que lo debo portar. Me dan un entrenamiento a diario fuerte que lo debo soportar y me debo someter, ¿cierto? Me dan unas reglas de conducta a las cuales me debo someter. Y así, por ahí derecho, me dan unas misiones que debo cumplir. Entonces, ahí yo podría decir, soy soldado. Creo en los soldados y soy soldado. Pero entonces, cuando la palabra de Dios aquí nos dice, vuelvo y lo leo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y volvemos otra vez a la palabra. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Vamos a ir interiorizando. ¿Qué es creer en Jesús? Por ahí yo había visto unos comentarios en internet donde dicen, ya no preguntas sino que, si crees en Jesús, sino ¿le crees a Jesús? ¿Le crees a Dios? Está mucho más cercano a lo que la palabra de Dios aquí nos muestra. Vamos a ver ahora, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ver varios pasajes bíblicos donde nosotros vamos a encontrar que Jesús está hablando acerca de lo mismo, de creer en Él o no creer en Él. Y está la promesa cuando nosotros creemos en Él. Pero primero preguntémonos, si yo creo en Jesús, ¿qué creo de Jesús? Un compañero, yo me crié en Cali, en un barrio que se llama Floralia, desde los 9 años. Y bueno, y con otros niños que se volvieron amigos y nos criamos juntos, pues en el mismo barrio, en la misma cuadra. Dentro de esos hubo uno que hace años no había vuelto a ver y me lo volví a encontrar hace por ahí como 3 meses más o menos. Y me contó y me dijo, no, pues estoy metido en yo no sé qué cosa de una tribu y eso tomamos yagé y eso bajamos y nos desdoblamos espiritualmente, pero todo eso es de Dios, me dijo él, pero todo eso es de Dios. Claro que fuman marihuana y hacen otras cosas, pero dice que todo eso es de Dios, ¿ya? Y yo le dije, no, estás equivocado. ¿Y la Biblia la lee? No hace falta porque yo conozco a Dios. Entonces yo le dije, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Jesús? Me dijo, sí, yo creo en Jesús. Somos cristianos porque creemos en Jesús. Entonces yo le dije, bueno, háblame de Jesús. ¿Qué le crees a Jesús? Sin palabras, no supo qué responder. Yo le dije, no, para que tú conozcas a Jesús necesitas leer la palabra. Entonces mire que nosotros debemos entender y escudriñar bien la palabra de Dios para poder entender lo que significa creer en Jesús. ¿Qué le creemos en Jesús? Amén. ¿A Jesús qué le creemos? Yo te voy a preguntar en este momento, si yo hago un ejercicio, pastor, hágame un favor, présteme 500,000 pesitos que yo mañana se los pago. Entonces yo le voy a hacer esa pregunta, ¿crees en mí? ¿Yo qué le estoy preguntando cuando le pregunto cree en mí? ¿Qué es lo que le estoy queriendo preguntar? ¿Que si existo? No, le estoy preguntando si cree en mí que yo le voy a pagar mañana. Entonces si no cree en mí, ¿qué va? ¿Usted que me va a pagar mañana? ¿Plata de dónde va a sacar? ¿Cierto? Entonces, esta es una conversación directa, pero nosotros podemos decir no creo en ti. Hay personas que se dedican a decir y a decir mentiras y mentiras y mentiras. A la final uno no cree en esas personas. Como los padres de familia, nosotros, yo soy padre de familia también, tengo 2 hermosos niños. Nosotros hacemos que nuestros hijos crean o no crean en nosotros. Muchas veces nosotros les decimos, si ganas el año te voy a comprar una bicicleta. Si gana con buena nota, si verdad se pone pilas el muchacho y gana el año. Y después nosotros le salimos con otro cuento, no, es que no tengo plata, después, en el siguiente año. Y así lo vamos llevando. Después, ¿qué va a decir cuando nosotros le prometamos algo parecido? Ah, mi papá siempre dice lo mismo y nunca cumple nada. Ya no hay motivación entonces para hacer lo que uno le está pidiendo.
¿cierto? Pero si nosotros siempre le cumplimos, el niño va a decir, sí, yo creo en mi papá. Él lo que dice lo cumple. Él tiene palabra. Amén. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco lo que Jesús está hablando en este versículo cuando dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Porque ¿cómo entendemos que Jesús está caminando, enseñando, conversando con otras personas y después les dice, crees en mí? Claro, no les está preguntando, ¿será que me está hablando un fantasma o qué? No le está diciendo, ¿crees que yo existo? Vamos interiorizando aquí en la palabra del Señor y vamos a ir a otros pasajes bíblicos. A mí me encanta navegar en la palabra del Señor. Yo les voy a leer aquí, por eso pueden tomar apuntes. Yo siempre recomiendo que nos vamos al culto con apuntes para que podamos repasar en casa con tiempo los versículos. Voy a leerles aquí, después de estos ejemplos, para que vayamos entendiendo el versículo 41 de este capítulo hasta el 47 que leímos acá. Leamos un poco el contexto. Dice el versículo 41. Murmuraban entonces de él, o sea de Jesús, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Y luego sigue diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y cuando está diciendo el que cree en mí, nos devolvemos al versículo 44, donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces cuando dice, el que cree en mí, en ese momento viene a memoria todo lo que ha enseñado Jesús, todas sus enseñanzas. Y la última enseñanza antes de decir esto fue, crea en mí, yo le resucitaré en el día postrero. Porque siempre hay incertidumbre acerca de ese cajón donde se le echa tierrita y hasta ahí llega una persona. Porque nosotros seguimos teniendo vida, simplemente que nos vamos a vivir a otro lugar. Pero Jesús promete al que crea en él, será resucitado en el día postrero. Y cuando nosotros tenemos resurrección en Cristo es para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y entendemos entonces sus palabras lo que significa creer en Jesús. O sea que en nuestro entendimiento ya nosotros sabemos que cuando se habla, crees en Jesús. No me está preguntando si creo que Él existió o si creo que Él murió y resucitó. No, me está preguntando si verdaderamente es Dios, el Hijo de Dios. Porque para los musulmanes Él fue un profeta más. Y sí, hubieron más de 500 testigos, dicen los hechos de los apóstoles, que subió al cielo. Pero dice, fue un profeta más como Elías, que Elías también subió al cielo, dicen los musulmanes. Pero ellos no creen en Jesús, nosotros creemos en Jesús y esta es la entrada nuestra para el reino de los cielos. Amén. Ahora hay una gran pregunta. Nosotros creemos en Jesús. Levanta tu mano si crees en Jesús. Amén. Nosotros creemos en Jesús y al creer en Jesús debemos decir, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Un pequeño ejercicio donde yo también les voy a dar en este momento la palabra a cada uno de ustedes y yo les voy a preguntar, y la idea es que todos tratemos de decir algo diferente. Yo creo en Jesús. ¿Qué creo de Jesús? Según lo que nosotros estamos hablando aquí. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y luego vamos a leer unos pasajes bíblicos para nosotros entender que le creemos a Jesús. Por ejemplo, ¿tú qué le crees a Jesús? Pues que le creo todo porque pues por el aire y todo que recibimos con Jesús. Amén. ¿Tú qué le crees a Jesús?
nosotros existimos por Él. Y Amén. Él nos da salud. ¿Tú qué le Yo crees a creo en Él Jesús? porque Él es el que me da la vida, me permite despertar, ver la luz de un nuevo día y ver sus maravillas. Amén. Yo creo en Él porque siempre me ha dado todo lo que he pedido y me ha mejorado mucho en mi vida. Amén. ¿Tú qué crees en Jesús? ¿Qué le crees a Jesús? Amén. Amén. ¿Tú qué le crees a Jesús? Pues muchos favores me da el Señor por el vivo, por el respiro, por él tengo muchas cosas que he pedido y me ha ayudado. Amén. Mi hermana, ¿tú qué le crees a Jesús? Que puede restaurar. Yo ella. Por su Tú y luego la hermana atrás. Que puede restaurar. Que puede hacer muchas cosas. Amén. Amén. ¿Tú qué le crees a Jesús? Yo creo en Jesús porque me ha dado vida nueva y en abundancia. Amén. Y pastor, ¿tú qué le crees a Jesús? Él es mi pastor. Amén. Entonces, mire, vamos a poner otro ejemplo. La idea es que todos nosotros aquí, no digamos que nos metamos a la película, no, sino que nos metamos a la Biblia. Amén. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo sería, en la parte política, digamos, un político que se llama X o Y o W, como sea. Se está levantando un político, mucha gente empieza a seguirlo, mucha fama, y empieza a prometer muchas cosas. Y empieza a hablar y prometer muchas cosas. De pronto, tus vecinos te empiezan a codear. Si escuchas lo que está prometiendo, si llega al poder, si llega a ser, no sé, gobernador, alcalde, o bueno, lo que sea, presidente, te codea. ¿Tú le crees? ¿Tú crees en ese hombre que está prometiendo esas cosas? Entonces ahí mismo viene a nuestra mente, ¿qué es lo que está prometiendo él? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces ahí es donde nosotros debemos preocuparnos por lo siguiente: ¿qué será lo que está hablando Jesús? Yo necesito creer en Él, en todas las cosas que Él está hablando. Entonces, vamos a leer algunas porciones de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos la palabra de Jesús en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y de ahí para adelante nosotros tenemos que el Señor llamó, el mismo Jesús, nuestro Señor, se le apareció a Pablo y le dijo que lo iba a poner a trabajar para el Señor. Amén. Amén, que lo había escogido como instrumento útil para llevar su palabra. O sea que todas las cartas de Pablo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son palabras de Jesús. O sea que lo que Él nos enseñó es aprenderle a Jesús. Las cartas de Pedro, las cartas de Juan son discípulos de Jesús. El Apocalipsis lo escribió Juan porque se le apareció Jesús y le dijo también el mensaje. Entonces, si nosotros queremos conocer las palabras de Jesús para creer en Él, necesitamos leer todo el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. Si yo les digo a ustedes, me acaban de informar, ahorita antes de entrar me informaron que unos terroristas habían colocado una bomba alrededor de 3 manzanas y que si esa bomba estalla, destruye por ahí 10 manzanas a la redonda. Tenemos que evacuar esta misma noche. Entonces ahí los pongo a todos a rascarse la cabeza y dirán, bueno, yo le creo. Y otros dirán, yo le creo, pero no evacuamos, ¿cierto? Va en nosotros demostrarle a Dios que nosotros sí le creemos. Cuando yo digo, yo le creo, y no evacuamos, ¿qué significa? A pesar de que dije que le creía, mi comportamiento demuestra que no le creo, ¿cierto? Pero si ustedes me creen a mí, todos evacuamos por lo menos 20 cuadras a lo lejos, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque creen en mí, porque creen en mis palabras. Entonces vamos a meditar en algunas palabras de nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, y sigamos conociendo
¿Qué hablaba y qué enseñaba él para nosotros decir que le creemos a él específicamente en muchos aspectos que él nos enseña? Versículo 63 de este mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí reunidos, pero que Jesús ya sabe quién le cree y quién no le cree. ¿Ya? Las calles de este mundo están llenas de personas que hablan muchas cosas, pero poquitas personas son consecuentes en sus actos con sus palabras que salen de su boca. Entonces nosotros seamos personas entendidas y actuemos siempre como Dios nos ha enseñado a ser oidores y a ser hacedores en lo que Él nos enseña. Amén. Entonces vamos a leer algunas porciones de la palabra en otros pasajes donde el Señor nos enseña. Vamos entonces ahí al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Ahí adelantamos unas 3-4 páginas. Capítulo 11, versículo 25 de la palabra de Dios. Dice aquí. Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Y termina preguntando Jesús algo. ¿Qué pregunta allí? ¿Crees esto? Amén. ¿Crees esto? Solamente creamos en Jesús. El requisito es sencillo, es fácil. Creer en Jesús a ojos cerrados, creer en Él, en todas las palabras que nos habló, que nos prometió. Creamos en Él a ojos cerrados. La promesa es fiel, cortica para que nosotros la entendamos. ¿Crees esto? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando dice vivirá, vivirá eternamente, arriba en el reino de los cielos, donde Él se fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. Acordémonos que hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 14 también, que Él sube a preparar morada para cada uno de nosotros. ¿Tú crees esto? Amén. Entonces, si nosotros nos esforzamos bastante por una morada aquí en este mundo, porque dígame, cuando una persona compra una casa con un préstamo, ¿cuántos años toca pagarla? Díganme ustedes. 15 años. Ya que alguien de pronto tenga la oportunidad y la pague en 10 años, porque si adelante ya es otra cosa. Pero normalmente 15 años se trabaja por pagar una casa. Aquí. Miren todo lo que una persona hace nomás por tener una propiedad aquí, lo que nosotros hacemos como personas. ¿Cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos por esa morada que tenemos allá? Y el único requisito es: cree en mí, dice Jesús. Amén. Gloria al Rey. Nada más. Así de sencillo. Para el que cree todo es posible. Entonces necesitamos creer. Necesitamos creerle al Señor. Voy a leerles otro pasaje aquí en la palabra del Señor. Vámonos al Evangelio de Mateo. Devolvámonos un poquito al Evangelio de Mateo y vámonos al capítulo número 5. Allí hay unos pasajes muy interesantes donde Jesús está enseñando, porque vuelvo al primer ejemplo ahorita que les había colocado. Si nosotros queremos saber si vamos a creer o no vamos a creer, necesitamos saber qué es lo que está hablando. Que sus palabras lleguen a nosotros. Amén. Amén. Entonces, cuando sus palabras llegan a nosotros, es donde nosotros decimos: verdaderamente creo, o verdaderamente digo: no, tampoco, pues es que es muy difícil, tampoco hasta allá. Está bien una cosa y la otra, pero eso ya suena como muy difícil. Muy difícil de creer a veces. Mateo capítulo 5, versículo 27. Miren, antes de leer, yo les voy a advertir. Cuando nosotros vamos a creerle a Jesús, vamos a creerle absolutamente todo lo que dice o algunas cosas. Todo. Amén. Absolutamente todo, ¿cierto? Así como nos promete vida eterna en el reino de los cielos,
también nos advierte de un camino que es de perdición y que nosotros no debemos abordar nunca. Y si alguien está en ese camino, para eso ha venido Cristo, para rescatar lo que se había perdido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, como vamos a creer en Jesús, vamos a creerle a Jesús, veamos lo que Jesús está hablando. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, entonces, esas son palabras duras, pero es que Jesús está hablando, y vuelvo y me digo yo otra vez allí, estamos todos recibiendo y Jesús hablando, y nos preguntamos, ¿le creo? ¿Creo en Jesús? ¿O Él está exagerando cuando Él está hablando que si yo no vivo en perfecta santidad, no puedo aspirar a llegar al reino de los cielos? Él me dice que si yo creo en Jesús, entonces tengo vida eterna. Que si yo creo en Jesús, entonces ahí donde yo me pregunto, bueno, ¿creo en Jesús? Si yo creo en Jesús, entonces obedezco lo que Él me está enseñando aquí. Yo le creo a Jesús y Él me está hablando, aquí está hablando del adulterio, pero vamos a entender que el Señor dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, o sea, si tu ojo bueno, acuérdense que cuando usted presenta a alguien, vea, aquí le presento a fulanito de tal, él es mi mano derecha. ¿Qué le está queriendo decir? Su amigo bueno, ¿cierto? De lo mejor. Y si tu ojo derecho, o sea, si tu ojo bueno, el mejor ojo, te es ocasión de caer, dice, mejor es que pierdas un miembro tuyo y no que seas echado con todo tu cuerpo completo al infierno. Y aquí está hablando Jesús también. Si tu mano derecha te es ocasión de caer. Entonces, es un llamado que Dios nos hace a nosotros acerca de la santidad de nuestra vida, de renunciar a toda forma de pecado. Porque si creemos en Jesús, nosotros ya no nos limitamos a decir, sí, yo creo que Jesús resucitó, creo que Jesús creó todos los cielos y el aire que yo respiro y la comida que llega a mí. Pero dejo que mi ojo derecho siga siendo ocasión de caer para mí. Pero sigo permitiendo que mi mano derecha siga siendo ocasión de caer para mí. Y yo sigo creyendo que Él hizo los cielos, la tierra, separó la tierra del agua, hizo todos los animales, me dio vida a mí. Sigo creyendo todo eso y sigo creyendo que Él resucitó y ascendió a los cielos. Sigo creyendo eso. Pero si yo sigo permitiendo que mi ojo derecho sea ocasión de caer para mí, y lo permito, y mi mano derecha, entonces, aunque yo diga que creo muchas cosas de Jesús, no lo estoy creyendo, porque donde yo le crea, yo digo, Señor, está hablando en serio. El Señor está hablando en serio. O sea que si yo le creo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Obedecer. No voy a permitir que mi mejor ojo, mi mejor mano, sean ocasión de caer para mí. Porque yo le creo a Jesús, porque Él vino y descendió del cielo. Él conoce, Él sabe de lo que está hablando. Amén. Amén. Entonces nosotros no podemos ser como leímos ahora el otro pasaje cuando decía nosotros, fariseos, saduceos, pero es que nosotros lo vimos cuando se crió. No es el hijo de José y María. Y no es, y tiene los otros hermanos. Es que vamos a creer en Él. Nosotros debemos creer. Cuando decimos creer, es creer en Él. Y mire, el requisito para alcanzar la vida eterna solamente es creer en Jesús. Pero ¿creer qué? Creer en sus palabras. Jesús enseñó a cualquiera que oye estas palabras, las palabras de Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. O sea que si tú quieres edificar tu casa sobre la roca, hay que creerle a Jesús. Y el que le cree a Jesús hace las palabras que escuchó de Jesús, que leyó de Jesús. Pero al que oye mis palabras y no las hace, dice, le compararé ¿a qué?
¿Y cómo le calificó? Un hombre necio, ¿cierto? Que después golpearon sopló el viento fuertemente, los ríos con ímpetu, y la casa se cayó, se destruyó. Entonces, si yo le creo a Jesús, yo voy a decir, yo creo en Jesús. Entonces yo ya entendí, porque Él lo explicó, que necesito edificar mi casa sobre la roca, sobre Cristo. Amén. Mi matrimonio, mis hijos, todo mi hogar sobre Cristo. Gloria al Rey. Todo mi hogar sobre Cristo, y todo va de viento en popa. Eso no quiere decir que no van a llegar tormentas y que no va a golpear fuertemente el enemigo, los ríos con ímpetu, no. Dice que de todas maneras golpeó fuertemente el viento, los ríos, todo. Pero ¿qué dice la casa? No se cayó. Gloria a Dios. O sea que siempre van a haber los ataques del enemigo. En el mundo siempre tendréis aflicción. También lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. ¿Dónde estamos? En el mundo. Tenemos aflicción. Nadie quiere tener aflicción. Pero aquí nos toca tener aflicción. Aquí nos toca pasar pruebas. Aquí nosotros debemos pasar por pruebas. Y después de pasar por la prueba, que Dios diga aprobado. Amén. Aprobada. Y no reprobaste la prueba. Que eso no suceda a nosotros, porque nosotros entendemos y creemos en Jesús, como todos ustedes me dijeron ahorita, también la mayoría, porque Él me dio la vida, porque Él nos da el aire que respiramos, creemos en Él, pero creemos en sus palabras. Eso es lo importante. No se trata de creer que Él hizo todo, sino también creer lo que Él habló. O sea que eso, ¿qué provoca en mí? ¿Qué provoca en nosotros? Eso provoca que tengamos más hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Porque si yo le pregunto a usted, oiga, ¿usted cree en ese vecino que vive allí diagonal a su casa? ¿Usted qué me va a decir? Pues la verdad no sé decirle, porque yo solamente el buenos días y buenas tardes y buenas noches, no sé. Pero si usted ya lo distinguió, usted me va a decir, claro, es una persona honrada, sensata, buena gente, llevadera, ¿cierto? Pero si usted no cree en él, no, ese es más mentiroso, ese no se le puede creer nada, ni prestarle plata tampoco, dice una cosa y después sale con otra. Entonces, observemos que Jesús nunca mintió. Todo lo que ha dicho se ha cumplido siempre. Ahí donde estamos en el Evangelio, estamos en el capítulo 5 de Mateo, vamos al versículo 22. Otra enseñanza de Jesús. Versículo 22. Pero yo os digo, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo significa necio, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? O sea que por tener una recocha pesada que se convierte en discusión, donde yo le digo muchas veces una palabra fea a mi hermano en sangre, o a mi hermano en Cristo, o mi hermana en sangre, o mi hermana en Cristo, entonces yo le digo necia, bruta, bruto. Allí no dice la palabra de Dios que me van a cuestionar en el cielo a ver si de pronto es algo inocente o culpable. Aquí dice claramente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Será culpable. Y habla también de que nosotros, si no nos guardamos de eso en nuestro corazón, también afecta nuestra ida al reino de los cielos. O sea que si yo no creo en Jesús, yo voy a leer esas palabras y yo le voy a decir a mi hermano cuando llegue a casa, o a mi hermano en Cristo cuando salga de la iglesia, necio. Y sigo pensando que si me sorprende la muerte hoy, para el cielo. Sigo convencido que voy para el cielo. ¿Por qué? Porque no le creí a Jesús. Él me lo advirtió. ¿Por qué no le creí? Jesús dijo, muchos llegarán a las entradas, a las puertas del reino de los cielos, y dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos, hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. Y Jesús dijo, pero yo les voy a responder. O sea, eso no es
Eso no es una parábola. Él dijo lo que iba a pasar mucho tiempo en el futuro, en el momento del juicio. Pero yo les voy a responder: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces nosotros esas palabras tenemos que creerlas en Jesús. Tenemos que creer en Jesús y tenemos que creer esas palabras también. O sea que si yo le creo en Jesús, tengo temor y temblor cada vez que Satanás quiere ponerme una tentación enfrente. Porque yo digo, no le puedo hacer esto a Dios, no le puedo fallar, no le puedo fallar, no le puedo fallar. Y necesitamos esforzarnos bastante. Entonces miren cómo nos la pone el Señor. Yo creo en Jesús, hago todo eso. Versículo, allí donde estamos, versículo 43. En el mismo capítulo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, yo no saludo a fulanito porque cada vez que lo voy a saludar me voltea la cara. Vean, a mí me ha tocado allá en el pueblo donde el Señor me envió a servirle, con mi familia, en Génova, Quindío, pueblo pequeño. Al principio, cuando llegué, me dolía mucho en el corazón. Y yo le pedía al Señor y le decía: Señor, ¿pero por qué pasa esto? Y oraba por esas personas. Y todavía siento mucho amor y oro. Y por muchas personas allá así. ¿Qué pasa? Allá yo llegaba a caminar por una calle del pueblo y entonces me identificaban que yo era el pastor que había llegado al pueblo, y personas cristianas, evangélicas de otras iglesias me miraban así como si yo fuera un marciano. Y yo les saludaba, como yo ya la veía pues una mujer o un hombre pues con la vestimenta y la Biblia en la mano, y yo: estos son cristianos, evangélicos. Entonces yo ahí mismo: Dios les bendiga, buenos días. Íbamos cruzando los buenos días, Dios les bendiga, yo todo contento. Y la respuesta era: así. Duele, eso duele en el corazón. Que lo haga alguien del mundo, usted, pues sí. Que el mentiroso me diga mentiras, eso no duele. Pero un hermano en Cristo duele. ¿Ya? Eso duele. Entonces yo: ¿pero por qué? ¿Yo qué les hice? Yo acabo de llegar. Y entonces me fui dando cuenta ahí más adelante: no, pues que son celos ministeriales, que son de los que dicen que solamente los que están congregados en cierto lugar se salvan y nadie más se va a salvar, y cosas así. Entonces empecé a comprender muchas cosas, pero empecé a montarles una terapia. Entonces, como yo sabía que me iban a saludar, pues me les atravesaba: Dios le bendiga, buenos días. Ya se habían como acorralado, buenas. Y a poquito, y ya aprendieron a saludar. Ya me responden: pastor, buenos días, amén, gracias. Ya, gloria a Dios, ¿sí ve? Entonces, de nosotros depende. Pero si yo no creo en Jesús, yo hago lo mismo. Pues igual, si no me saludan, yo para qué los voy a saludar. Y yo hago lo mismo. Vean, hay una señora que se está congregando, en estos días apenas se está empezando a congregar con nosotros. Allá le dicen la loca en el pueblo, porque ella hoy te saluda porque te necesita pedir un favor. Te saluda. Ay, no, y te pone en el cielo y que muchas gracias y que usted es el mejor o la mejor, que yo no sé qué. Y el otro día siguiente pasas por el lado: estas hijuetantas que yo no sé qué, que así. Yo lo: uy, ¿qué le pasó? No, es que ella es así. Y en estos días se está empezando a congregar. Nosotros, bueno, la recibimos con amor, y ahí estamos orando por ella, tendiéndole la mano, y nosotros sabemos que Dios se va a glorificar en esa persona. Amén. Bastante. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Yo aprendí a conocerla, aprendí a tratar con personas así. El Señor nos va formando a nosotros. Entonces, una vez estaba toda formal, una vez llegó, estábamos en la iglesia, teníamos la puerta abierta, pero no era culto ese día, sino que estábamos allí con mi esposa. Cuando ella llega, estábamos viendo en la iglesia nosotros, todavía vivíamos en la iglesia, y entonces llega: ay, siquiera que los veo,
yo necesito que me hagan un culto hoy, y ella todavía no asistía a la iglesia, había ido por ahí 1 o 2 veces de vez en cuando y ya nomás 2 veces. Necesito que me hagan un culto hoy porque es que mi hijo va a pasear, que yo no sé qué. Mi hermanita, pero hoy no hay culto, hoy no tenemos programado culto, pero si quiere, pues vamos y oremos. No, yo necesito un culto hoy. No, mi hermanita, hoy no, pero mañana tenemos culto, pero vamos a orar. No, yo necesito un culto hoy, y se fue de ahí para abajo insultando. Pastores ya consiguieron plata, eso sí fue, yo no sé qué, pero a dura voz, en voz alta. Se escuchaba hasta el otro lado. Nosotros apenas nos cogemos la cabeza y Señor, danos paciencia. Y nosotros no rechazamos a esas personas así. Las seguimos amando. Pero en el mundo nosotros ¿qué hacíamos? La espalda, ¿cierto? La espalda. Bueno, avancemos porque yo veo que el tiempo se me está yendo. ¿Cuál fue el último versículo que leímos? 48. El 48. Ahora nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ver otros pasajes bíblicos rápidamente antes de terminar. Al Evangelio de Juan, sí. Capítulo número 15. Versículo 5. Estamos hablando acerca de creer en Jesús. Y nosotros hoy estamos aprendiendo que para creer en Jesús necesito sentarme a escuchar a Jesús hablar. Amén. Porque cuando yo digo, ese político está prometiendo esto, ¿crees en ese político? Ahí me viene a mi mente, me están preguntando si el político verdaderamente va a dar lo que prometió. ¿Qué prometió? Prometió esto y aquello. Entonces, Dios no es ningún político, simplemente es un ejemplo que quiero poner. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5 dice, la palabra del Señor hablando Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. O sea que nosotros separados de Jesús, ¿podemos hacer algo? Dice nada, ¿cierto? Quisiéramos nosotros que allí dijera, separados de mí algunas cosas no podrán hacer. Pero dice claramente Jesús, nada podéis hacer. Y a veces yo quiero que me vaya bien en el estudio sin Jesús. A veces yo quiero que me vaya bien en el trabajo y no le dedico tiempo a la oración, no le dedico tiempo a la congregación, a congregarme, no le dedico tiempo a las vigilias, cuando haya vigilias, no ayuno. En otras palabras, no tengo mi comunión con Dios, no estoy unido a Jesús, no permanezco en Él y yo quiero que me vaya bien en muchas cosas de mi vida. Así que, separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros queremos hacer algo, permanezcamos en Él, creemos en Jesús, queremos lograr algo. Así fue como Él lo dijo, así fue como lo prometió y así nosotros debemos hacerlo. Amén. Amén. Versículo 7, para ir terminando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Les regalo esa promesa de parte del Señor aquí terminando este estudio. Permanecemos en Jesús y Jesús dice, si tú permaneces en mí, entonces pídeme lo que quieras. No está colocando límites. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres que Dios te dé? ¿Tú qué aspiras que Dios te dé? ¿Cuál es la victoria que estás esperando de parte de Dios? Para Dios no hay nada imposible. Pero Él quiere que nosotros le creamos a Jesús. Creámosle a Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Voy a volverles a leer la promesa. Dice Jesús está hablando, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, las palabras de Jesús permanecen en vosotros, en nosotros y permanecen, dice, entonces pedid todo lo que queréis. Y mire que no dice que va a entrar a un estudio, a aprobación y nada de eso, sino que y será hecho. Amén. Acuérdense que Él también habló acerca de que nosotros debemos tener ese grano de mostaza. Entonces, vamos a colocarnos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a acordarnos en este momento qué queremos pedirle al Señor.
¿Tú qué quieres pedirle a Jesús? Simplemente crees en Jesús. Vuelvo y leo desde donde comenzamos nosotros. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Amén. El que cree en Jesús permanece en Jesús y recibe todo lo que necesita, todo lo que le pide y hasta más. Para Él no hay nada imposible. El Señor es el dueño de lo imposible. El Señor, si se trata de hacer un milagro de sanidad, lo hace. Allá en Génova, Quindío, hay un hermanito que nosotros evangelizamos cuando llegamos, antes de que comencemos la oración. Él se llama Belardo Quintero y se congrega con nosotros y está muy enamorado de Dios. Ya tiene sus añitos, tiene 70 y pico de añitos ya, y toda la vida ha trabajado en el campo. Está ya muy débil del corazón porque es que él hace un poquito de ejercicio, trabaja en el campo y se agita rápidamente y le toca sentarse. Camina, pero sí, camina bien, pero ya pegarse a esas caminadas que estaba acostumbrado desde la finca donde está él, hora y media hasta el pueblo y así bajando y así subiendo por trocha, ya no es capaz. Y resulta que empezó a sentir un dolor en las piernas, de la cintura para abajo un dolor fuerte, y cada vez era más fuerte, y se sentaba y le dolía, y se paraba y le dolía, y se acostaba y le dolía, ya no sabía cómo echarse. Fue al médico, le hicieron algunos exámenes, muchos exámenes, radiografías, para decirle finalmente, lo que usted tiene es una artrosis. Entonces él preguntó, bueno, ¿y eso qué es? Y le explicaron. Ya se le empiezan a deformar los huesos por pérdida de calcio y eso provoca mucho dolor, mucha debilidad en los huesos. Y le empezó en las piernas, se le extendió hasta acá abajo de las rodillas. Entonces él preguntó, bueno, doctor, ¿y qué tratamiento hay para eso? ¿Qué me va a mandar tomar? Y el doctor le dijo, le voy a mandar estas pastillas para que las reclamen, pero para que le traten de calmar un poquito el dolor, porque eso no tiene cura. A la edad que usted tiene, es normal que le dé a una persona de esa edad. O sea que eso no tiene cura, no. Esas pastillas van a tratar de bajarle un poquito el dolor y ya y esperar. Tiene que vivir con eso. Y él quedó muy triste, Pues yo subí varias veces con la palabra en la mano, con el aceite también, allá a la casa de él, a esa finca. Oramos con él, lo ungimos como dice la palabra que se debe hacer. Y nosotros permanecimos ahí juiciosos con él. Y él le creyó al Señor. Yo le dije, Dios te va a sanar. Créele a Jesús, crees en Jesús, sí. Primero decía, pero es que ya soy viejo, eso es normal. Yo le mostré la palabra y le dije, no, mire las palabras de Jesús. Jesús dijo esto, ¿le crees o no le crees? Bueno que sí, entonces oremos. Y empezamos a orar. Y en mes y medio, desapareció la artritis por completo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por completo, algo que le dijeron que no tenía cura. Cero dolor de artritis.